Buenas noches con todos. El día de hoy mi grupo conformado por Bruno Pineda, Jonathan Luna y quien les habla, Fabiana Ferreira, vamos a tocar un análisis crítico sobre una lectura que está basada en sobre los antinutrientes que están presentes en los alimentos. Dentro de siguiente, por favor. Dentro de este video vamos a presentar el análisis crítico de esta lectura que fue publicada en el 2020. Este artículo es Plant Food and Tree Nutrition Factors and Their Reduction Strategies. Este es un overview, fue en el 2020, fue por Samtilla, Aluco y Dengua. La revista la cual fue publicada es Food Production, Processing and Nutrition. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, eh, haciendo un hincapié en lo que es más o menos de manera global el artículo, estos autores, eh, en compañía de la Universidad Central de Haryana en India y el otro autor en una universidad en Canadá, empezaron a hacer una investigación, por eso es un análisis crítico que nos va a presentar un tema central que van a ser los cereales y las legumbres, que como sabemos nosotros, estos dos, bueno, en general, son los alimentos más consumidos en el mundo, especialmente en países asiáticos y en desarrollo, pero lo que este artículo nos muestra es que estos presentan antinutrientes. Vamos a ir viendo son esos antinutrientes, pero lo más importante es que estos antinutrientes están encontrados de manera distinta en distintos compuestos como fitatos, taninos, saponinas, lectinas, inhibidores de enzimas, sea proteasas y amilasa, entre otros. En sí, estos componentes no son componentes o compuestos venenosos como tal, pero lamentablemente si se combinan con nutrientes esenciales, especialmente minerales como hierro, zinc, calcio y magnesio, esto sí va a impedir que el cuerpo absorba correctamente estos y que va a generar una reducción de biodisponibilidad. Entonces, ¿quién tenemos que dentro de este, sabemos que el objetivo principal de nuestra revisión, porque es un artículo de revisión, va a ser analizar los distintos tipos de antinutrientes y efectos. Y por otro lado, va a ser evaluar los métodos de procesamiento que existen como fermentación, cocción, germinación, remojo, que ayudan a reducir esa concentración de antinutrientes presentes en los alimentos y van a mejorar la calidad nutricional. Siguiente, por favor. Ahora, voy a pasar a lo que va a ser la problemática. Como más o menos estoy hablando un poco del abstract, que es la idea global, nosotros sabemos que existen tres problemáticas dentro del artículo de manera dimensional. Como sabemos, el artículo toca en base a los antinutrientes presentes en alimentos. ¿Qué pasa? Que existe un bloqueo nutricional en alimentos como los cereales y legumbres, que como nosotros ya sabemos, son alimentos que de hecho se consumen eh, o son los alimentos de base alimentaria de miles y millones de personas en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que estos, o bueno, sus antinutrientes que están presentes, forman complejos estables con los minerales esenciales que vienen a ser el zinc, calcio, hierro y magnesio, que genera un bloqueo en la absorción intestinal. ¿Eso qué significa? Que aunque el alimento como tal, o sea, su composición sea buena y nutritiva, el cuerpo no lo va a poder aprovechar plenamente ni tampoco lo va a poder absorber de la manera que se debe. Entonces, ¿qué esto genera? Que en poblaciones vulnerables o en poblaciones como tal, sean lactantes, mujeres embarazadas, personas de comunidades rurales en países de desarrollo, donde casi solo se consume exclusivamente estos alimentos, o sea, cereales y legumbres, no puedan absorber de manera adecuada estos alimentos, a pesar de que son alimentos de alto valor nutricional. Entonces, a pesar que se van a digerir, no se van a absorber. Entonces, el intestino delgado no va a poder absorber esos nutrientes y por esta razón el artículo va a presentar técnicas para poder reducir esos antinutrientes presentes
en los alimentos y el riesgo de deficiencia de micronutrientes. Entonces, estos también, esta mala absorción que va a ocasionar, se va a traducir también en enfermedades, como enfermedades, por ejemplo, como la anemia, porque como no se va a absorber, por ejemplo, de manera adecuada hierro, va a haber una mala absorción y al haber una mala absorción puede generar anemia. En mujeres lactantes puede regenerar también por mala absorción eh, de micronutrientes, retraso en el crecimiento o problemas óseos. Asimismo, como sabemos, existen afecciones y problemas de seguridad alimentaria. ¿Qué pasa? Que a condiciones o a concentraciones muy elevadas, estos compuestos van a dejar de ser un solo problema de absorción y se van a terminar convirtiendo en un riesgo ya toxicológico. ¿Qué pasa? Que, o sea, va a dejar de ser un problema nutricional. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, las saponinas, que son antinutrientes, o son una familia de antinutrientes, a dosis muy elevadas pueden terminar causando hemólisis y terminar inhibiendo enzimas como la tripsina, que en exceso va a terminar generando una hiperplasia pancreática. ¿Qué va a pasar? Que esto los convierte también en un problema ya de seguridad alimentaria como tal. Entonces los alimentos van a terminar perjudicando, a pesar de tener, como digo, el valor nutricional alto, a en sí la población. Y sobre todo, si hay poblaciones que no saben de la presencia de estos antinutrientes y tampoco saben cómo poder disminuirlos, también se van a ver afectados. Por ende, la justificación del artículo va a ser buscar y presentar métodos tradicionales que existen para reducir significativamente los antinutrientes y poder mejorar su valor nutricional de los alimentos vegetales. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar por la introducción. En la introducción tenemos que los autores van a contextualizar la importancia global de los cereales y las legumbres. Como sabemos, el trigo, el maíz, el arroz son o pertenecen a familias gramíneas y son los cultivos que se consumen, de hecho, en casi todo el mundo. Por ejemplo, el trigo es consumido por casi un tercio de la población, es decir, por casi 750 millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que esos cereales aportan carbohidratos, proteínas, vitaminas, fibra dietética, minerales, como sea el zinc, hierro, calcio, fósforo y magnesio, además de tener ácidos grasos de cadena libre. A pesar de todos los componentes que tiene y su alto valor nutricional, van a tener factores como antinutrientes que según los autores, que es Parisa y 1996 y Cauci 2008, va a terminar reduciendo significativamente la disponibilidad de estos minerales. ¿Y qué pasa? Que las legumbres, por su parte, que son una familia también grande, son segunda fuente de alimento a nivel vegetal consumido en el mundo. También va a tener va a terminar perjudicando, porque por ejemplo la soya, que tiene casi 36% de proteína, más que casi cualquier vegetal, va a ser rica en filatos, taninos y lectinas, o sea, antinutrientes, o sea, tiene una alta cantidad de antinutrientes e incluso inhibe la enzima proteasa. Entonces, ¿qué va a terminar o qué va a resultar? Que en poblaciones vulnerables, lactantes, embarazadas, comunidades rurales o incluso en poblaciones como tal como nosotros, que podríamos no saber que estos alimentos tienen antinutrientes y que existen técnicas para poder disminuirlo, en donde, por ejemplo, unas personas ya por temas económicos dependen casi exclusivamente de estos alimentos, van a terminar generando una deficiencia de micronutrientes y van a terminar eh, teniendo problemas de salud. O sea, deja de ser un problema nutricional para volverse un problema de salud. Siguiente. Los objetivos van a ser tres. Se identificó, se identificó cuáles eran los principales compuestos antinutrientes presentes en los cereales, legumbres, para poder clasificar su estructura eh, y mecanismo de acción. O sea que se identificó cuáles eran el ácido fítico, taninos, saponinas y niveles proteasa, los cuales interfieren en la digestibilidad y la
absorción de los nutrientes, se evidenció que estos compuestos reducen significativamente la biodisponibilidad de los minerales, es hierro, zinc, calcio y magnesio, así como la digestibilidad de las proteínas para la formación de compuestos insolubles e inhibición enzimática, y se comprobó que existen métodos para poder disminuir estos, que son la fermentación, germinación, remojo, cocción, que ayudan a disminuir los micronutrientes, perdón, los antinutrientes y mejorar la calidad nutricional de los alimentos. Siguiente, por favor. Ya, voy a pasar a la metodología. Dentro del artículo, como mencioné, es un artículo de revisión, no es un artículo experimental, entonces es una narrativa por sí. Como paso número uno, se identificó un problema. Identificamos que los autores eh, partieron por un problema que fue la presencia, eh, bueno, sí, pues la presencia de antinutrientes en cereales y legumbres que reducen la relación de la disponibilidad de los nutrientes, o sea, se encontraron que existe presencia de estos antinutrientes y que reducen su biodisponibilidad. Luego se recolectó información bibliográfica, que es que se buscó recopilar estudios previos que hablen sobre esos antinutrientes, filatos, eh, saponinas, inhibidores proteasas, etcétera, previos sobre los tipos de antinutrientes y que están presentes en cereales y legumbres y su relación con la salud alimentaria. Luego se clasificaron los antinutrientes, que fue donde se organizó cuáles son estas saponinas, aminos, isofíticos, lectinas, para poder hacer un análisis de los métodos que pueden disminuir estos ácidos, estos antinutrientes. Por ejemplo, como se mencionó, la soya es rica en ácido fítico, entonces se evalúa un método que puede disminuir esos antinutrientes, o sea, por ejemplo, el ácido fítico, que pueden ser la molienda, el remojo, la cocción, germinación y fermentación, y luego se concluyó en base a los hallazgos, que fue con la evidencia científica, donde se pudo proporcionar información adecuada para promocionar las estrategias y poder, las estrategias de procesamiento y poder disminuir esos antinutrientes. Siguiente, por favor. Ahora le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Bueno, para empezar, yo les voy a hablar acerca de los factores antinutricionales identificados, como son el ácido fítico, taninos, saponinas, inhibidores enzimáticos, lectinas, hemaglutininas y gocipol y goitrógenos, además de hierro, zinc, calcio, proteínas y bueno, parte de la digestión de proteínas y carbohidratos, obviamente. Entonces, bueno, iniciamos con los fitatos o ácido fítico. Estos son considerados como los antinutrientes más relevantes, ya que químicamente es el mioinositol hexaquis dihidrógeno fosfato. Su estructura con carga negativa pues le permite unirse a iones metálicos con carga positiva. Entre ellos está el zinc, el hierro, el calcio, magnesio, estos formando complejos insolubles que el organismo no puede absorber. Está presente en semillas, leguminosas, cereales y oleaginosas. Afecta especialmente a bebés, embarazadas y mujeres lactantes. De ahí seguimos con los taninos. Son compuestos fenólicos de alto peso molecular. Se forman en hojas, frutos y cortezas de plantas. Su problema es que forman complejos reversibles e irreversibles con proteínas, reduciendo así su digestibilidad. Hay dos tipos, los hidrolizables y los condensados o proantocianidinas. En el caso de los hidrolizables tenemos a los galotaninos y también a los elagitaninos. En el caso de condensados o proantocianinas, donde se encuentra en sorgo, cebada, maní, mijo y bebidas como el té. Después de eso pasamos a saponinas. Estos son metabolitos secundarios de tipo esteroide o triterpeno, con una fracción de azúcar en su estructura. Estos se encuentran en leguminosas, quinoa, espárrago, avena y tomate. Su principal efecto negativo es que pueden interactuar con los colesteroles de la membrana de eritrocitos, causando así hemólisis. Además, inhiben enzimas digestivas como la milasa,
glucosidasa, tripsina y lipasa, dificultando así la digestión de estas. Después de eso, pasamos a los inhibidores enzimáticos, tales como la tripsina y amilasa, ¿no? En los inhibidores de tripsina, como el inhibidor Kunitz y el inhibidor de Bowman-Birk en soya, estos bloquean la digestión de proteínas al inhibir la actividad de tripsina y quimiotripsina. Esto reduce el crecimiento y biodisponibilidad de aminoácidos. Además, puede causar hiperplasia pancreática. En el caso de los inhibidores de alfa-amilasa, retrasan totalmente la digestión de carbohidratos, alterando así los niveles de glucosa postprandial. Bueno, después pasemos a las lectinas y hemaglutininas. Son glicoproteínas que se unen a azúcares de las membranas de glóbulos rojos, causando así aglutinación. Dañan el epitelio intestinal y permiten que bacterias pasen al torrente sanguíneo. La fitohemaglutinina del frijol rojo tiene una masa molecular de 120 kDa, ¿no? Ahora pasemos por último al gocipol y goitrógenos. El gocipol está presente en semillas de algodón e interfiere con la absorción de hierro. Los goitrógenos afectan la función tiroidea al bloquear la utilización del yodo, pudiendo contribuir al hipotiroidismo en dietas con alto consumo de estas plantas. Bueno, después pasamos a los efectos sobre la biodisponibilidad de hierro, zinc, calcio y proteínas y carbohidratos. En el caso de el hierro, los fitatos, taninos y gocipol forman complejos insolubles con el hierro, reduciendo drásticamente su absorción intestinal. Esto es especialmente grave en anemias ferropénicas. En el caso del zinc, los fitatos se unen fuertemente al zinc. Esto fue precisamente la causa del déficit de zinc reportado en niños egipcios que consumían mucho pan y frijoles constantemente. Esto fue citado en el artículo con el estudio de Prasad et al. De 1963. En el caso de calcio, los oxalatos y fitatos forman sales insolubles con el calcio, reduciendo su biodisponibilidad y comprometiendo la salud ósea. En el caso de las proteínas y carbohidratos, los inhibidores de proteasas y las lectinas reducen la digestibilidad proteica, mientras que los inhibidores de amilasa y los taninos retrasan y reducen la digestión de carbohidratos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora le voy a hablar sobre la efectividad de los métodos de reducción. En esta segunda parte de los resultados se evalúa la efectividad de los distintos métodos de procesamiento para reducir los antinutrientes. Según el artículo, ordenados de mayor a menor efectividad, en general son fermentación, germinación, remojo, cocción, desgranado, pulido y autoclavado. Para empezar, iniciamos con la fermentación, que es el más efectivo entre todos. Ahora, la fermentación es un proceso metabólico en el que los azúcares se oxidan para reducir energía. Las bacterias ácido-lácticas, especialmente Lactobacillus spp, generan un pH óptimo que activa la enzima fitasa, la cual degrada el ácido fítico liberando hierro, zinc y calcio solubles. Los resultados son contundentes en maíz fermentado con un consorcio de bacterias lácticas. Se observaron reducciones significativas de taninos, polifenoles, fitatos e inhibidores de tripsina. En cazabe fermentada hubo una reducción de cianuro en un 86%, de taninos en un 73%, de fitatos en un 72%, de oxalatos 61% y de saponinas en un 92%. En mijo germinado y fermentado con Saccharomyces y Lactobacillus durante 72 horas hubo una reducción del ácido fítico del 88.3%. De ahí pasamos con la germinación. La germinación activa la enzima fitasa endógena, que degrada el ácido fítico. También activa beta-glucosidasas, que transforman el perfil de isoflavonas en la soya. Tras 72 horas de malteado de mijo, hubo una reducción del 23.95% del ácido fítico.
Tras 96 horas ya hubo una reducción de 45,3%. Tras 10 días de germinación en cereales, hubo una reducción significativa de fitatos. En mijo germinado hubo una reducción de polifenoles de hasta 75%, donde fue el mayor valor reportado para polifenoles. Ahora pasamos con remojo. El remojo es sencillo y económico. Los antinutrientes solubles en agua se filtran al líquido y se activan enzimas como la fitasa endógena. 6 horas de remojo reducen hasta un 27,9% del ácido fítico. Ya pasados unas 24 horas, logran reducir hasta un 36%. En Mucuna flagelipes, por ejemplo, en garbanzo, hubo un remojo de 12 horas, donde se redujo el ácido fítico entre 47,45 y 55,71%, donde se recomienda que al menos de 12 a 24 horas hay un remojo para trigo y cebada. Ahora pasamos con cocción y autoclavado. El calor destruye antinutrientes termolábilos, como las lectinas, saponinas e inhibidores de tripsina. La cocción a presión es mucho más efectiva que la cocción normal. El autoclavado es considerado el mejor método para reducir múltiples antinutrientes simultáneamente. Por ejemplo, en lentejas tenemos remojo más cocción corta, donde se redujo drásticamente el ácido fítico. En el caso de las hojas de taro hervidas en 40 minutos, se redujo hasta un 47% de oxalatos. Y bueno, ahora pasemos a la molienda. La molienda separa el salvado, donde se concentran fitatos, taninos y lectinas del endospermo. Es efectiva, pero tiene la desventaja de que también elimina minerales y fibras importantes. En harina semirrefinada de mijo perla, los fitatos y oxalacetatos fueron menores que en harina integral. Bueno, ahora siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a hallazgos del estudio. El hallazgo principal del artículo, como vemos en esta diapositiva, es que la fermentación es el método más efectivo para reducir los factores antinutricionales, seguido de la germinación. Estos métodos actúan activando enzimas como la fitasa que degradan el ácido fítico, el antinutriente más prevalente, y al mismo tiempo incrementan la biodisponibilidad de hierro, zinc y calcio. Esto es especialmente relevante porque ambos son métodos tradicionales de bajo costo que ya existen en muchas culturas, como la fermentación de cereales en África o el germinado de granos en Asia, y que tienen una sólida base científica detrás. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a la discusión. Para empezar, los antinutrientes y su impacto. Los autores confirman que los fitatos son el principal factor antinutricional en cereales y legumbres, coincidiendo con numerosos estudios previos. Su alta capacidad quelante para hierro, zinc y calcio los hace especialmente problemáticos. Los compuestos fenólicos, como los taninos, reducen la digestibilidad proteica al unirse a proteínas, mientras que las lectinas y hemaglutininas dañan directamente la mucosa intestinal. Estos hallazgos coinciden plenamente con Samtia et al. De 2020 y validan la preocupación nutricional planteada. Después pasemos a los métodos de reducción. En cuanto a los métodos, los autores concluyen que el procesamiento, ya sea fermentación, germinación o remojo o cocción, no solo reducen los antinutrientes, sino que simultáneamente mejora la digestibilidad de proteínas y aumenta también la biodisponibilidad de minerales. La fermentación destaca por su capacidad de activar la fitasa microbiana, degradar el ácido fítico de formas de menor fosfato, tales como la IP5, IP4, IP3, IP2, IP1, y liberar así minerales solubles. Además, aumenta el contenido de aminoácidos esenciales como lisina, metionina y triptófano. Ahora pasamos a las conclusiones.
Las conclusiones del artículo son cuatro y las abordaremos una por una. Conclusión uno: los factores antinutricionales en cereales y legumbres afectan negativamente la biodisponibilidad de nutrientes esenciales, especialmente minerales y proteínas, cuando estos alimentos constituyen la base de la dieta, como ocurre en muchos países en desarrollo. El impacto sobre el estado nutricional puede ser considerable. Pasemos a la conclusión 2, donde los principales compuestos antinutricionales identificados fueron el ácido fítico, los taninos, las saponinas, los inhibidores enzimáticos. Todos interfieren en la digestibilidad y absorción de nutrientes mediante distintos mecanismos: quelación mineral, inhibición enzimática y daño epitelial y formación de complejos insolubles. En la conclusión 3, podemos concluir que estos compuestos reducen significativamente la biodisponibilidad de hierro, zinc y calcio, así como la digestibilidad de proteínas, siendo el ácido fítico el que muestra mayor impacto por su capacidad quelante sobre múltiples minerales simultáneamente. Y ya por último, la conclusión 4, que creo yo que es la más importante, ya que habla sobre que la fermentación es el método más efectivo para reducir antinutrientes, seguida de la germinación. Ambos activan enzimas como la fitasa que degradan los antinutrientes de forma natural. La fermentación además enriquece el perfil de aminoácidos esenciales. Su gran ventaja es que son métodos tradicionales, económicos, accesibles y aplicables incluso en comunidades rurales con recursos limitados. La combinación de ambos, germinar primero y luego fermentar, ofrece los mejores resultados reportados. Y bueno, ya para darle un cierre a esta exposición, pues con esto concluimos nuestro análisis crítico del artículo de Santilla et al. En resumen, los antinutrientes son un problema real para la biodisponibilidad de nutrientes en dietas basadas en cereales y legumbres, y la fermentación combinada con germinación representa la estrategia más efectiva para reducirlos. Quedamos a ver sus preguntas. Muchas gracias.